Esta es la historia más triste y más perturbadora que he visto hasta el momento en un videojuego sobre malos padres y nunca te vas a imaginar el final. Todo comienza con Ron, un pequeño niño que estaba entusiasmado por la llegada de su madre porque era su cumpleaños. Desafortunadamente, la señora tuvo que cubrir su turno laboral hasta tarde y debido a eso llegó a casa a muy altas horas de la noche sin conseguir obsequio para el niño. Así que para tranquilizarlo le contó una historia sobre que debía ir a la cama porque el señor Cara Roja o Mr. Redface, una entidad como Santa Claus, llevaba regalos a los niños que se dormían temprano. Pero antes de que el niño se fuera todo entusiasmado a su cama, apareció el padre para confrontar a la señora y expresándose horriblemente de su hijo. No era la primera vez que la señora llegaba tarde y el señor daba a entender que la madre tenía una aventura, así que para que no viera la discusión, el padre le dijo a su hijo: «Hey, pequeña mierda, ve de regreso a tu cuarto, no debes quedarte en las discusiones de los adultos». Ron obedeció y se fue a la cama a dormir emocionado por la llegada del señor Cara Roja. Se quedó dormido y entrada la noche lo despertó un relámpago de una fuerte tormenta. Pronto se escucharon unos pasos y apareció un hombre saludando en la entrada de la habitación de Ron. Las luces parpadearon y de pronto el señor Cara Roja estaba observándolo frente a su cama. Ron solo se quedó observando y vio como el señor Cara Roja abrió un armario de su habitación. Y eso fue todo. A la mañana siguiente, Ron encontró una caja con un muñeco con la misma apariencia de Ron, y no solo eso, también podía hablar. El muñeco explicó que su amo, el señor Cara Roja, lo había creado con magia y esa era la razón por la que podía hablar. A Ron le pareció que el muñeco tenía el cuello algo torcido, sin embargo explicó que era un simple desperfecto a comparación de otros muñecos que había creado su amo, pero lo importante es que desde ese momento sería su mejor amigo, así que el muñeco quería jugar y para ello le pidió a Ron que abriera su closet porque su amo había dejado sus juguetes dentro. Ron intentó abrirlo un par de veces, pero estaba muy cerrado y como no pudo abrir la puerta le preguntó que si mejor quería que hiciera otra cosa. El muñeco tenía hambre y a Ron le parecía extraño que un muñeco pudiera comer, pero no era así. El que comería sería Ron y el muñeco le explicó que su maestro vinculó todos sus sentidos y emociones con él, así que si Ron comía, el muñeco se sentiría satisfecho. El pequeño fue a la cocina con su nuevo amigo y en el refrigerador observó una nota de su madre explicando que le dejó su platillo favorito, pero debía calentar su comida antes de comerla y que no se le olvidara tomar su medicina después de comer. El niño sacó un plato de espagueti y colocó al muñeco en la silla para que lo acompañara. La comida estaba lista, y cuando Ron estaba a punto de comerla, el muñeco le preguntó que si quería ver un truco de magia. Obviamente todo niño quería ver magia, así que su nuevo amigo le dijo que cada vez que terminara su platillo favorito, se llenaría de nuevo. Su plato siempre estaría lleno. Ron se comió su comida y volvió a aparecer. El pequeño estaba muy asombrado y le preguntó al muñeco qué más podía hacer. De pronto se levantó la botella de su padre y extrañamente parecía que alguien estaba dándole sorbos. De pronto, frente a Ron, apareció el señor Cara Roja y la botella se rompió. Ron estaba asustado porque su padre estaría tan enojado que le gritaría y lo nalguearía de nuevo por haber roto su botella de alcohol y esperaba que siguiera dormido, pero el muñeco le explicó que no se preocupara porque su amo se lo había llevado muy lejos. Ron no creía lo que el muñeco le acababa de decir y fue a cerciorarse de que su padre estuviera durmiendo. Aquí podemos ver que la pareja no se llevaba muy bien y además dormían en camas separadas, aunque no creo que dormir en una cama matrimonial sea algo que hagan todas las parejas casadas. Asustado, Ron le preguntó dónde estaba su padre y el muñeco le volvió a explicar que su amo se lo había llevado muy lejos para protegerlo porque era una mala persona que regañaba y le pegaba a su pequeño hijo. Sin embargo, Ron aún así lo quería. A fin de cuentas era su padre y le preguntó al muñeco cómo podría traerlo de vuelta.
Para eso Ron debía tomar un atajo dentro de su closet, pero aún estaba cerrado, así que su amigo le sugirió que usara el de sus padres con la ayuda de un radio para sintonizar la frecuencia adecuada, ya que los closets funcionaban como portales. Al principio apareció un bosque, luego una criatura extraña, hasta que por fin dio con el lugar adecuado. Así que Ron atravesó el portal mientras que el muñeco cuidaba la casa. El lugar era como un bosque y había un gato recepcionista. Al parecer el lugar funcionaba como una prisión. Ron preguntó por su padre de nombre Bruce, pero había muchos Bruce en ese lugar, así que necesitaba más información, como que su padre era un hombre malo que le pegaba y regañaba, y el gato le indicó que la puerta estaba a sus espaldas. En ese lugar también había otros niños buscando a sus padres y le preguntaron a Ron si quería unírseles, pero tenía mucha prisa para encontrar a su padre. Ron atravesó la puerta y dentro estaba su padre perdido mentalmente, porque solo podía decir con terror: "Deja de castigarme", y era lo único que decía. El pequeño trató de despertar al pobre hombre, pero no funcionó. Sin embargo, debían apurarse porque el señor Cara Roja llegaría en cualquier momento y los atraparía a ambos. Ron buscó con qué despertarlo y en una mesa encontró una tarjeta que decía "Conjuro". De pronto, una enorme mano atrapó a Ron. Era la mano de su madre, que encontró a su hijo dentro del armario, pero su madre actuaba de manera extraña cuando le preguntó por qué se estaba escondiendo en el armario. Ron explicó que el señor Cara Roja se había llevado a su padre, lo que a la señora le pareció algo bueno. Lo extraño fue cuando su madre le preguntó por su muñeco, y a Ron le parecía extraño cómo era que su madre sabía del muñeco, pero ella explicó que el pequeño ha estado teniendo alucinaciones con él mismo y sabía que esa tarde vio a su muñeco porque no se había tomado su medicina. Pero bueno, ya era medianoche y lo mandó a la cama. El pequeño entró a la habitación y encontró su muñeco flotando en el aire. Era el señor Cara Roja que lo sostenía y lo dejó caer al suelo cuando notó la presencia de Ron. De pronto apareció el señor Cara Roja frente a Ron y lo estaba ahorcando furioso. Ron se asustó tanto que se desmayó. Su madre lo encontró y se preocupó por él. Ron trató de explicar que el señor Cara Roja lo había atacado, pero la señora lo interrumpió, que tomaría el día libre al día siguiente para cuidarlo, por lo mientras debía descansar. Ron despertó al día siguiente y se dio cuenta que su madre había roto de nuevo su promesa, porque no la encontró. La buscó en la cocina y no estaba, así que se dirigió a la habitación para saber qué había ocurrido. Ahí encontró a su amigo el muñeco todo golpeado, lo que significaba que el señor Cara Roja lo golpeó molesto por lo que habían hecho. Ron se asustó y de inmediato preguntó por su madre, y desgraciadamente su amo también se la había llevado a ella. Así que el muñeco le pidió que escapara de ese lugar antes de que el señor Cara Roja regresara de nuevo. Ron, sin embargo, se quedó. Él necesitaba salvar a sus padres a pesar de saber de lo que el señor Cara Roja era capaz. Entonces Ron le mostró la tarjeta con el conjuro. El muñeco de inmediato le explicó que era el conjuro para derrotar al señor Cara Roja, así que debía atravesar de nuevo el portal a donde se encontraba su madre y lanzar el conjuro. Ron cruzó el portal y encontró a los niños ocultándose. Al parecer se escondían del señor Cara Roja, quien estaba haciendo llorar a la madre de Ron. El pequeño miró por la puerta y vio llorando a su madre. De inmediato el muñeco le dijo que lanzara el hechizo y se escondiera. Ron lo hizo y se cubrió, y entre todos observaron cómo el señor Cara Roja se acercaba. Cuando se cerró la puerta donde estaba su madre, se llevó a cabo el hechizo. Todo se volvió silencio, pero Ron no sabía si había funcionado o no, así que regresó a casa para saber si su madre y su padre estaban de vuelta. En la habitación de sus padres, el muñeco despedía humo porque según el hechizo también lo había afectado a él y posiblemente estaba desapareciendo, pero eso era lo que el muñeco quería. Rápido le indicó que afuera se encontraban sus padres y lo estaban, pero esa noche se le hacía familiar. Exactamente era la noche del cumpleaños de Ron, cuando su madre llegó tarde y comenzaron a discutir mientras Ron estaba en la cama.
Pronto, el padre de Ron comenzó a golpear a su madre porque creía que tenía una aventura. Sin embargo, la señora explicó que llegaba tarde para poder traer dinero a la casa, ya que el señor había estado desempleado por un año. Pero en realidad, la señora sí lo había hecho al confrontar al señor, diciéndole que acaso él era mejor que ella, siendo una sanguijuela bajo sus costillas, y qué clase de padre era, y que no importaba lo que hiciera, ella estaba trayendo dinero a la casa para cuidar a su hijo y que no era su asunto. Sin embargo, ya era suficiente cuando el hombre volvió a golpearla, por lo que ella lo amenazó pidiéndole el divorcio y no quería verlo de nuevo en su casa, y la señora se fue. Esta es la triste y verdadera realidad de Ron. Esa noche su padre comenzó a beber. ¿Y quién crees que era el señor Cararroja? Nada más y nada menos que su padre, al estar alcoholizado y encolerizado, y como venganza en contra de su pareja, entró a la habitación del pequeño, y el maldito desgraciado lo ahorcó hasta romperle el cuello. Luego lo encerró en el armario. Esto significa que Ron todo el tiempo estaba muerto y por fin se estaba dando cuenta lo que estaba sucediendo. El muñeco era la parte de Ron que sabía lo sucedido y quería hacerle ver al niño su triste realidad, una realidad que el pequeño trató de ocultarse a sí mismo pensando que sus padres eran buenos. El muñeco sentía con mucho pesar lo que le había sucedido y ahora Ron podía abrir el armario. Dentro estaba su cadáver con el cuello roto y en descomposición. El cuerpo de Ron llevaba dentro 14 días y desde entonces ha estado viviendo un loop, un ciclo, negando la situación, inventándose a sí mismo historias para sentirse bien sobre lo que le hizo su padre. Así que el muñeco siempre buscaba la manera de traerlo a la realidad, pero siempre fallaba y su memoria regresaba a la noche del asesinato, y desde entonces su cuerpo llevaba 14 días dentro, lo que significaba que su madre no regresó hasta después. Ron preguntó de nuevo por sus padres, y el muñeco le mostró todo lo que había sucedido. Su padre, después de haber asesinado a su hijo, se fue a un hotel a esconderse. ¿Recuerdas cuando Ron fue a buscarlo y lo encuentra perdido mentalmente? Pues el padre veía el cuerpo en descomposición de su hijo saliendo del armario pidiendo que regresara a casa con él. Por eso el desgraciado estaba muerto de miedo, diciendo que ya no lo castigara. En cuanto a su madre, la señora llegó tarde, 14 días después de que murió su hijo, y lo encontró descompuesto en el armario. Ahora, en el momento que Ron atravesó el portal para lanzar el conjuro, en realidad su madre estaba siendo interrogada por la policía para saber el paradero de su esposo para que lo pudieran arrestar. ¿Y qué crees que era la tarjeta de conjuro que consiguió Ron? Una tarjeta del motel donde se estaba escondiendo el señor que Ron lanzó al cuarto de interrogatorio. De esa manera pudieron arrestar al señor. Tiempo después arrestaron al padre y salió en las noticias mientras velaban el cuerpo de Ron. Por cierto, el humo que despedía el muñeco, pues era el olor de descomposición que despedía Ron. Ahora Ron era testigo de lo sucedido. De pronto se abrió el closet y uno de los niños lo llamaba a jugar. ¿Y sabes qué es lo más triste? Que todos estos niños fueron asesinados por sus padres. Una de ellas fue enterrada en un bosque, otro fue incinerado y otro fue abandonado en el maletero de un auto. Y el pobre de Ron fue dejado su cuerpo en el armario. ¿Sabes qué es lo peor de todo? Que todas estas cosas son reales, así que también hay que tener cuidado de los padres. Este juego es la primera parte de lo que parece que vendrán muchos más en una serie donde cada uno contará una historia diferente.